Bien, vamos a trabajar ahora con vectores. ¿Qué tenemos que ver de vectores? Operaciones. Ay, eso está bien fácil. Y el producto punto y el producto cruz. Que en realidad esto lo tenemos que ver rápidamente porque producto punto y producto cruz ya lo trabajaron en álgebra lineal. Entonces nada más vamos a mencionar cuál es el sentido de un vector desde la perspectiva. Pero con ese no. ¿Qué es un vector desde la perspectiva de los sistemas de coordenadas? Entonces, vectores, nosotros lo vamos a considerar como un objeto con una magnitud, con una dirección y con un sentido. Ah, caray. ¿Desde cuánto dejó? Hace 2 minutos. A ver, vamos a actualizarlo a ver si. ¿Cómo que no se puede tener acceso a? Dejó de transmitir. Órale. Sí, sí, quiero comenzar ahora. Ahí está. ¿Quién sabe por qué dejó de transmitir? Ahí está. Ahora sí, ya ahí tenemos nuestro vector. ¿De acuerdo? Estos vectores, dependiendo de dónde estemos trabajando, ahora los vamos a considerar objetos que van a tener dos entradas, x0, y0, o tres entradas, x0, y0 y z0, por decir algo. Ahora ahí simplemente van a ser objetos. Todos los vectores nacen del origen, ¿de acuerdo? Y este concepto de que todos los vectores nacen del origen es muy importante, ¿vale? Si nosotros queremos generar un vector a partir de un punto, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos el punto, digamos que este tiene coordenadas, se ve como que aquí es 3 y como que aquí es 4. Entonces este punto es el punto 3,4. Si nosotros generamos un vector, ¿sale? Los vectores nacen del origen y apuntan a un lugar, ¿de acuerdo? Entonces este vector, digamos que se llama R, ¿sale? R es el vector 3,4 porque apunta a ese lugar. Tiene una magnitud, su norma, pues es 5. Tiene una dirección, pues, va para allá, tiene un cierto ángulo. ¿De acuerdo? Una de las cosas que debemos de considerar con los vectores es que nos van a representar muchos tipos de objetos, pero todos los vectores nacen del origen. Por ejemplo, digamos que tenemos este punto que tiene cara de ser como el 3,6. Digamos que este es el 3,6. Ahí está. Y tenemos otro punto por acá. Vamos a decir que este es este, este punto es el 7,2. Acá está. Este es el punto 7,2. Entonces, en este caso, digamos que estamos interesados en trazar un segmento que los una de aquí hacia acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Tenemos ese segmento que los une. Vamos a decir que este es el punto, vamos a etiquetarlos, este como el punto A y este como el punto B. Bueno, nosotros estamos interesados en presentar un vector, ¿sale? Que nazca en el punto A y que vaya hacia el punto B. ¿Vale? Esto, ¿cómo se obtiene? En lo general, pues es la resta del punto final menos el punto inicial. Esto es 7 menos 3, 2 menos 6. Y esto es 4, menos 4. Algunos libros colocan, y desde mi perspectiva es erróneamente, el vector aquí. Eso es un error.
todos los vectores nacen desde el origen. Es decir, lo que tendremos en realidad, ¿vale?, es un vector aquí, ¿sale? Creo que se me pasó un poquito de tamaño, pero es un vector aquí más o menos, algo así, que con respecto al segmento de línea azul, ¿vale?, debe tener el mismo tamaño, va a tener exactamente la misma dirección y va a tener el mismo sentido, ¿sale? Consideremos que este segmento lo dirigimos desde A hacia B, es decir, desde aquí, y lo trazamos en este sentido. Luego, ¿vale?, este vector va a tener el mismo tamaño que este segmento, ¿vale? Va a tener la misma dirección, es decir, si nosotros consideramos que se tiene un ángulo, ¿sale?, con respecto al eje horizontal, pues ese ángulo va a ser exactamente el mismo también aquí, a eso nos referimos con su dirección, y va a tener el sentido apropiado, ¿de acuerdo? Van a tener el mismo sentido, tomen en cuenta que va de A a B. Si fuera de B hacia A, lo que tendríamos sería el mismo vector, pero en el sentido opuesto, en esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante a considerar con los vectores es que todos los vectores nacen del origen, ni un solo vector, ¿sale?, tiene un inicio fuera del origen. Todos nacen en el origen, ¿de acuerdo? Y lo que acabamos de dar, pues es, mándeme. Profe, es que ya me confundí. ¿En qué sentido? A ver, 3,6 y 7,2 son los puntos que están en esta coordenada, en este vector, que es el punto A y el punto B. Entonces, cuando usted destaca que nos sale 4, menos 4, ¿por qué nos pone 7 menos 3 y 2 menos 6 si no es 3,6? Ya me revolví ahí. Y luego se tiene que intersectar con lo de abajo, ¿no? Y lo de abajo tiene que ser igual a lo de arriba, pero lo de abajo, ¿de dónde sale? Ok, a ver. Recapitulemos entonces. Esto de acá es un segmento de recta, ¿de acuerdo? Sí. Hasta ahí. Cuyos puntos extremos son A y B. ¿Sale? Si nosotros queremos un vector que generalmente nos dicen, oye, traza un vector de A hacia B, que nazca en A y que termine en B. Eso es medio incorrecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los vectores nacen desde el origen. Tú no puedes trazar un vector que nazca en A y que termine en B. Lo único que puedes hacer es generar un vector que nazca desde el origen y que tenga las propiedades de este segmento. ¿Cuáles son las propiedades de ese segmento? El mismo tamaño y la misma dirección con el sentido que se está indicando de A hacia B. ¿De acuerdo? Dados dos puntos cualesquiera, digamos, el punto 0 con coordenadas x0 y y0, y el punto 1 con coordenadas x1, y1. Si tú quieres un vector que nazca o que tenga las mismas propiedades que un segmento de recta que vaya del punto 0 al punto 1, este se calcula como las coordenadas del punto 1 menos las coordenadas del punto 0. Es decir, x1 menos x0 y y1 menos y0. Obviamente, deben de ir en la primera entrada
los valores correspondientes al primer elemento del par ordenado y en la segunda entrada los elementos correspondientes al los valores del segundo elemento del par ordenado. ¿De acuerdo? Por eso es que es x1 menos x0 y y1 menos y0. Para que así al restarlos obtengamos el valor correspondiente en la primera entrada y en la segunda. Del vector. ¿De acuerdo? ¿Sale? En este caso nosotros queremos un vector que vaya de A hacia B. Bueno, pues tú no puedes generar un vector que vaya de A hacia B, porque todos los vectores nacen en el origen. Lo que puedes generar es un vector que tenga las mismas propiedades de tamaño y de dirección que el segmento que va de A a B. ¿Cómo se obtiene esto? Pues agarras la coordenada de X en B y le restas la coordenada de X en A. 7 menos 3, que te da 4. Y luego toma la coordenada en B, que es 2, con la coordenada en A, que es 6. 2 menos 6 te da menos 4. Por eso es que obtenemos este. Obviamente, este vector tendría sus elementos aquí con 4 de este lado y de este lado sería menos 4. Pero aquí la parte importante es que este es un segmento de recta y esto ya es un vector, ¿de acuerdo? Con las propiedades que podamos manejar para vectores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se obtiene un vector equivalente a un segmento entre dos puntos? Pues se restan las coordenadas. Al final le restan los valores de las entradas de inicio. Básicamente es eso. ¿Sale? No sé si ya con esto respondí tu Sí, duda o... sí, sí, sí. No, sí, ya quedó muy claro. Muchísimas gracias. Ok, ¿los demás tienen alguna duda con respecto a esto? Esto es, mándeme. No, creo que no, profe. Ahí Ok, vamos bien. esto es muy importante porque también impacta a las operaciones con vectores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tú tienes dos vectores en, este, en un plano o en el espacio, ¿de acuerdo? Digamos que el vector 1 es R1 igual digamos, 3,5 y R2 es igual a 1,-3, por decir algo. ¿De acuerdo? Si nosotros los graficamos, digamos que aquí está el 3, por aquí está el 5, ándele, ahí vamos a graficar a R1. Este es R1. Y luego es 1-3, que sería por acá, digamos que está por acá. Este es más o menos sí, por acá. Este de acá sería, esto sería R2. Bueno, son vectores en un espacio vectorial. Luego entonces, al hacer vectores en un espacio vectorial se pueden sumar, porque una de las operaciones que se tiene dentro de un espacio vectorial es que debe cumplir con la suma de elementos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace la suma de elementos? Pues como se hace comúnmente. ¿Qué sería R1 más R2 como vector? Pues se suman las entradas. Sería 3 más 1, 5 más menos 3. Esto nos daría el vector 4,2. El vector 4,2. Esto es 3. Esto es 1. Esto es 5. Y esto es, ¿cuánto quedamos? Menos 3. Entonces el vector final 4,2
Tendría que ser algo más o menos así. Sería como por acá el 4 y como por aquí el 2. ¿Sale? Esto sería el vector R1 más R2. ¿Por qué nos da así este vector? Ya llevaron física 1, ¿verdad? No. No, ¿No han llevado física? no. Bueno, sí, pero no en la prepa. Ok, bueno. Con física de prepa, total, vieron vectores, ¿no? Ujú. Ahí les decían que para que tú pudieras sumar un vector, ¿sale? O tú pudieras sumar dos vectores, agarrabas, trazabas uno, ¿sale? Vamos a llamarlo vector 1, trazabas el segundo, determinaba el primero, vector 2, y después los unías. Este es el vector 1 más el vector 2. Bueno, esta operación así como está, en principio no es posible hacerla. ¿Por qué? Porque los vectores nacen todos desde el origen. ¿De acuerdo? Sin embargo, gráficamente nos auxilia para que nosotros podamos entender que este vector que está aquí, si lo trazáramos en esta posición, sería equivalente a R2. Y por eso es que la suma R1 más R2 queda de esta forma. ¿De acuerdo? O también, si tuviéramos R2 y trazamos R1, ¿sabe? Nos quedaría de esta forma. Sin embargo, todos los vectores nacen del origen. Y eso es algo con lo que debemos de tener, que debemos de tener mucha claridad. ¿De acuerdo? Todos los vectores nacen del origen y apuntan a un lugar en el espacio. ¿De acuerdo? Su suma nos va a dar un vector que se puede describir a través de una regla que le llaman regla del paralelogramo. ¿De acuerdo? Pero al final del día, estos vectores que nos ayudan a formar el paralelogramo, no existen, o sea, solamente están de ahí de manera virtual. ¿Vale? Así en nuestra imaginación debieron de haber estado ahí, o los graficamos como auxiliares para entender qué está pasando. Pero en realidad esos vectores no están ahí. Nos ayuda nada más a tener una representación gráfica, pero no es como que se pueda colocar uno detrás del otro, porque todos los vectores nacen del origen. ¿Sale? Ok. Lo que sí es que la suma de vectores, en realidad, desde el punto de vista de cálculo, es muy sencilla, porque pues, es primera entrada con primera entrada y segunda entrada con segunda entrada y se acabó. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Aparentemente no, ¿verdad? No. Bien. Pues esas es la operación más básica de vectores. Tenemos otra, que es la multiplicación por escalar, porque esas son las dos operaciones que tenemos básicas en un espacio vectorial. ¿Sale? La operación suma entre elementos y la operación de multiplicación por escalar. ¿Qué es lo que hace la multiplicación por escalar? Pues simplemente nos magnifica un vector. Digamos que tenemos al vector, estos deben de ser como 4. Así que tenemos al vector 4. Ahí está. Este es el vector R y esto es 4,1. Si nosotros calculamos 2R, pues no sería otra cosa que 2 por 4, 2 por 1. Y esto sería el vector 8,2. Entonces, básicamente ese
vector 2R nos daría algo así. Esto sería el 8. 2 y este sería 2R. Aquí considerando que este de acá es R. Pero lo que nos hace el escalar es, si es positivo y mayor que 1, nos lo hace más grande. Si es positivo pero menor que 1, nos lo reduce. Digamos que tenemos un tercio de R. Pues esto sería un tercio por 4, un tercio por 1. Y esto nos daría el vector 4 tercios, un tercio. Eso sería más o menos por acá. 4 tercios, un tercio sería como por aquí. Acá está, 4 tercios, un tercio. Y este sería el vector, un tercio de R. ¿Qué creen que va a suceder si ahora lo multiplicamos por un número negativo? ¿Tiene Perdón, profe. dirección opuesta? Ok, ¿qué más? Es que van a opinar dos personas. ¿Se Vale, reduce? va a depender mucho de si es mayor que 1 o es menor que 1. Pero digamos que vamos a calcular el menos 2R. Pues esto nos daría menos 8 menos 2. Y este sería para acá. Menos 8 menos 2. No lo magnifica si es que no lo magnifica, pero le cambia el sentido. Nos lo reduce si es que es negativo y menor que 1. ¿Vale? O nos lo refleja si es igual a menos 1. Es decir, menos R pues simplemente es menos 4 menos 1. Y eso nos daría un vector por acá. Algo así. Aquí está el menos 4 menos 1. ¿De acuerdo? Esto es importante porque nos da idea de más o menos qué está pasando con los vectores. ¿De acuerdo? O sea, la operación suma sí nos da otro vector, pero se dan cuenta siempre está como que entre esos dos vectores, en el ángulo, como que en el ángulo más corto es donde va a quedar. Y en el caso de multiplicación por escalar, nos lo extiende por un lado y también nos lo extiende por el otro si es que estamos por valores negativos. En ese sentido, no hay mucho que hacer. Las operaciones son muy simples. Desde el punto de vista de cálculo de vectores, son operaciones relativamente sencillas. ¿De acuerdo? La suma es entrada por entrada. Ahí no hay ningún problema. Y el producto por escalar es un producto por todas las entradas. O sea que es un número por todas las entradas. Entonces, en ese sentido, tampoco es mucho problema. Y en la parte gráfica, bueno, la parte gráfica más o menos la podemos estar manipulando para que nos sirva de darnos una idea de cómo se comporta. ¿Vale? Para eso es esta parte. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. No. Ok, el cálculo yo creo que va a ser, o debería de ser, es un poquito más sencillo que la parte gráfica. Bien, como tal, entonces, podemos hacer de dos o más vectores, pues combinaciones lineales. ¿De acuerdo? ¿Qué es una combinación lineal? Pues es simplemente tener expresiones del tipo A1, R1 más A2, R2,
etcétera. Ese tipo de operaciones las podemos hacer considerando que R1 y R2 son vectores. ¿Sale? Y A1 y A2 son escalares. En particular para nosotros A1 y A2 siempre van a ser números reales. No vamos a estar trabajando con los complejos. Pero ese tipo de cosas son relativamente sencillas porque no hay mucho para dónde moverse. Es decir, digamos que R1 es un vector con entradas 3, 3, 2. R2 es un vector con entradas -1, 4, por decir algo, porque puse así. Digamos que nos piden calcular, oye, ¿cuánto es 2R1 menos 3 R2? Ah, pues eso es, no es tan complicado, es 2 por 3, 3, 2, menos 3 por, ¿qué es? -1, 4. Y entonces esto nos da 2 por 3 sería 6,4. Más, multiplicando por -3 lo de dentro. Menos por menos sería más, sería 3. Más por menos sería menos 12. Hicimos la multiplicación por escalar en cada uno de los vectores. Y luego pues, la suma. Esto sería entrada con entrada. Aquí sería 9. Entrada con entrada sería -8. Y ya. Digo, esto es como que son las operaciones más complejas que se pueden hacer básicas con los vectores. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, hasta ahí, no sé si haya dudas, preguntas, algo más complicado. Parece ser que no. Entonces, vamos a detenernos unos minutos hasta aquí y vamos a hablar de los dos productos especiales que hay en vectores y sus diferentes propiedades, que son el producto punto y el producto cruz, ¿de acuerdo? Que es lo que viene a continuación. Pero por el momento vamos a tomar una pausa.